Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Está haciendo mucho frío, pero bueno, aquí estamos. Me alegra que estén ahí conectados, juiciosos, acá a las 8 de la noche. Hoy vamos a entrar a un nuevo libro que es Hechos. Entonces vamos a leer los primeros 3 capítulos de Hechos. Y hoy tenemos una invitada muy especial, a la señora Esperanza, que nos está acompañando en esta noche. Le bendecimos también. Gracias a Dios hoy todo salió bien en su viaje, pudo llegar a tiempo. Y bueno, mi amada iglesia, vamos a inclinar nuestro rostro para que Dios sea guiándonos con su Espíritu Santo y nos des la sabiduría para esta lectura. Señor, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por ser nuestro proveedor, por ser nuestro sustento, Señor. Gracias, Padre Celestial, por guiarnos siempre con tu Espíritu Santo. Gracias, mi amado Rey, porque hoy una noche más tendremos una hermosa lectura en tu palabra, Señor. Gracias porque nos has permitido estar firmes, Señor, y estar ahí muy juiciosos leyendo tu palabra, donde nos muestras cosas grandes y ocultas que aún no conocíamos, Señor. Gracias porque eres tú el que abres el entendimiento y la sabiduría en cada uno de nosotros. Gracias por el día que pasó y por esta noche que nos has dado. Gracias por la lluvia, por el sol, Señor. No renegamos contra nada, Dios, porque tú has sido bueno para con cada uno de nosotros. Tu fidelidad y tu misericordia son nuevas para con cada uno en cada mañana que tú nos das, en cada día que tú nos das, Señor. Gracias por nuestros hijos, por nuestros familiares, por mi esposo, Señor. Gracias por la señora Esperanza. Gracias, Señor, por los que están allí conectados, porque tú les has dado también vida, les has dado salud, Señor. Les has proveído en todo, mi amado Rey. Y pedimos una vez más que en esta noche seas tú el centro de este altar familiar, de este devocional, de esta lectura de tu palabra, Señor. Que seas tú guiándonos con tu Espíritu Santo y dándonos tu sabiduría, Señor. Te adoramos en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesús oramos, amén y amén. Amén. Bueno, hoy entonces entramos en el libro de Hechos, espero que ahí tengan muy juicioso su Biblia. Y bueno, vamos a leer Hechos capítulo 1, dice, la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Elección del sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo,
Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. La venida del Espíritu Santo, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y a los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Prosélitos o proselitos? Prosélitos. Prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas eso es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Curación de un cojo, capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad.
Mas vosotros negasteis el santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este para completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablo, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Amén. 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 Bueno, pues aquí me gusta mucho la palabra del Señor cuando nos habla en la parte del capítulo 1, en el verso 8, cuando dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Aquí vemos la importancia del Señor cuando nos ha escogido, ¿no? Y cuando nosotros hemos decidido en creer en el Evangelio del Señor, en creer en el Señor Jesucristo, en creer en su palabra y en la verdad, el Señor dice que ahí es donde viene su Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros, ¿cierto? Y ese Espíritu Santo es el que como que nos inquieta, nos impulsa a querer hablar de Dios a todo momento, nos impulsa a querer hablar de Jesucristo, de la verdad, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Hasta a veces quizás en el bus deseamos como, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que quizás a veces voy en un bus y siento como un impulso, y eso es como el Espíritu Santo, que le dice a uno que se levante y predique ahí en el bus, pero pues yo no lo he hecho porque, ay Dios mío, uno a veces siente temor o le da pena, no temor, es como más pena, porque uno no tiene temor porque Dios está con uno, pero debemos ser obedientes a la voz del Espíritu Santo, porque a eso es lo que el Señor nos ha llamado, que seamos testigos de Jesús, que seamos testigos de su palabra, de la verdad de lo que Él ha hecho por nosotros. Y aquí cuando vemos que nos hablan como, bueno, cuando creemos en el Señor Jesucristo, nos habla de un arrepentimiento genuino, ¿no? Un arrepentimiento verdadero, que nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras maldades, y también proceder a ¿qué? Al bautizo, que el bautizo es como sellando ese pacto con nuestro Señor Jesucristo. No es que ahora diga, no, si yo no me bautizo, yo no soy salvo, no. No, el bautizo no es el que salva, sino que ese bautizo lo que hace es como digamos el anillo de matrimonio. Uno sabe que está con esa persona, pero uno sabe que ese anillo que tiene a uno ahí es simbolizando de que estoy casada, es simbolizando de que tengo un matrimonio. Entonces es como lo mismo el bautizo, ¿no? Como simbolizar lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros, de que nosotros ya somos salvos, de que queremos agradarle a Él. Otra parte, digamos, que me gustaba mucho, bueno, que nos habla de cómo va a ser la venida del Señor Jesucristo, que eso está en el capítulo 1, y es que así como vimos a nuestro Señor Jesucristo subir a los cielos, así mismo Él vendrá por nosotros, pero que sabemos que lo vamos a ver es en las nubes, ¿no? Que no vayamos a ser engañados y confundidos, como lo decíamos anteriormente en uno de los libros, que si le dicen que está allí, que si está en tal lado, no lo creamos, porque en la misma palabra dice que así mismo lo vamos a venir viendo a nuestro Señor Jesucristo, es en el cielo, sobre las nubes, para cuando Él venga por nosotros. Y cuando nos habla como esta parte de la profecía,
de cuando dice al principio que cuando en los postreros días dice Dios que derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿cierto? Dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y más adelante nos habla también de cómo el Señor Jesucristo, para saber cómo es la venida, ¿no? Cuando dice que la luna se tornará sangre, el sol se convertirá en tinieblas. Bueno, son cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que ver para saber cuándo va a venir el Señor Jesucristo por nosotros, por su amada iglesia, y que nosotros estemos también como padres preparando a nuestros hijos para que tengan ese amor y ese temor a Dios, que todo lo que hagan sea para Él, que si Dios les da el don de profetizar, que sea siempre para la gloria de Él, que si a los jóvenes también les da visiones, que también todo sea para la gloria de Él. Esto no es para vanagloriarnos a nosotros mismos y creernos mejor que los otros, no, porque Dios nos ha equipado a cada uno de nosotros con diferentes dones y diferentes talentos. Cuando nos habla aquí de la parte en el capítulo 2, ¿sí era el capítulo 2? Ahora se me pasó. Donde habla de que cuando el Señor derramó su Espíritu Santo y comenzaron todos a hablar en lenguas. Anoche o esta mañana tenía un devocional y me hizo entender de que si el Señor a nosotros nos da un don de lenguas, las sepamos hacer en orden, que las sepamos hablar con sabiduría, que cuando se hablan lenguas siempre haya alguien en que interprete esas lenguas, no por querer hablar y decir, ay, mire, que la gente va a decir, ay, usted está loco como está hablando esas lenguas. Es algo que uno va entendiendo, por eso es importante lo de las escuelas, que vayamos aprendiendo cuáles son esos dones, qué es el don de lenguas, ¿no? Acá nos habla que cuando el Señor Jesucristo derramó su Espíritu Santo sobre el pueblo pentecostés y todos comenzaron a hablar lenguas, estaban glorificando el nombre del Señor, ¿cierto? Pero que nosotros debemos ser sabios y entendidos cuando Dios nos permita hablar esas lenguas, porque si no hay un intérprete, debemos hablarlos para sí mismos, para edificación de nosotros mismos, pero que si lo vamos a hablar para toda la iglesia, siempre debe haber un intérprete de las lenguas, que nosotros no lo hagamos a la locura y que es que se me atravesaron estas palabras. No, todo debemos hacerlo en orden, con sabiduría y entendimiento en el Señor. Amén. No sé si mi esposito quieres decir algo, que pronto se me pase. No. Está por allá. Bueno, buenas noches. No, de pronto complementar así cositas que ha dicho Ángela, pues digamos, pues, ¿cómo se llama? Digamos complementar cositas así, digamos cuando leíamos en los evangelios, cuando Juan el Bautista decía que aquí viene uno delante de mí, del cual no soy digno de desatar encorvado su calzado, ¿sí? Y él decía, a la verdad yo os bautizo en agua, pero vendrá otro que os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que bíblicamente hay, digámoslo así, dos bautizos, ¿sí? Uno que es el bautizo pues en agua, en el que pues lo sumergen a uno en un río o en una piscina o en lo que sea, ¿sí? Y que es como una confesión de nuestra fe hacia Dios. Pero está el segundo que es más importante, por así decirlo, que es el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que veíamos en los primeros capítulos. ¿Sí? Ese bautismo no se había presentado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Simplemente lo que les digo, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre una persona, estaba con él un tiempo y posteriormente se iba, ¿sí? Se salía de esa persona. Pero con el bautismo del Espíritu Santo, digámoslo ahora, pues sucede que ya Jesús entra a morar en nuestros corazones y nos sella y se queda, digámoslo, a vivir permanentemente con nosotros. Por eso el Señor Jesús dice que no nos dejará ni aunque sea el fin del mundo, ¿cierto? Que Él estará con nosotros todos los días, ¿cierto? Entonces, bueno, esa era una cosa. Y lo otro, pues, es contarles que, digamos, Hechos de los Apóstoles, este libro que estamos leyendo, es una continuación directa del Evangelio de Lucas. ¿Listo? Entonces lo escribió Lucas
y es como la segunda parte, digámoslo así, como si fuera Lucas 2, ¿sí? Sino que pues le pusieron el nombre Hechos de los Apóstoles, ¿listo? Porque lo narra la misma persona. Y pues vamos a ir viendo, digamos, capítulo a capítulo lo que fueron los primeros años de los primeros cristianos. Digamos, ahorita estamos viendo toda la parte de lo que sucedió recién. El Señor Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, ¿cierto? En el primer capítulo leíamos que el Señor Jesús, pues digamos, les daba algunas palabras y ascendía al cielo, ¿cierto? Y les decía que ellos se quedaran en Jerusalén esperando al Espíritu Santo, ¿listo? Ya después de esto, más adelante cuando empezamos a leer, pues vamos a ver que, digamos, ya el Espíritu Santo digamos, los cristianos, los primeros cristianos van a ser esparcidos de Jerusalén para todos lados, y ahí es donde van a empezar, digamos, a predicar en todas las naciones del mundo, ¿cierto? ¿Y qué más teníamos así? Que no me acuerdo. No, creo que eso era así como lo que quería aportar así más, ¿Tiene más alguna importante. pregunta? No, si tiene alguna pregunta, diga, no, que me casar que me dé esa duda o algo así. Porque ella está muy juiciosa comenzando las escuelas y bueno, es algo que es muy bonito, en serio, para poder aprender a leer la palabra, poder entender muchas cosas. Y acá cuando hablábamos del bautizo se me vino a la mente, bueno, Dios mediante y confiando en la voluntad del Señor, que para que se alisten en julio que van a haber los bautizos, para los que quieran dar ese paso también de simbolizar ese cambio que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros, también están invitados al bautizo. Y bueno, pues de pronto ustedes allá estarán sacando de pronto más conclusiones, cosas que de pronto el Señor les ha enseñado en esta noche en la palabra. Entonces sigan así muy juiciosos de que aquí, bueno, una parte que quería añadir fue cuando curaron al cojo, ¿no? Que todo lo que hacían estos apóstoles lo hacían era en el nombre del Señor Jesucristo y nunca se llegaron a vanagloriar, ay, es que yo fui el que le dije y entonces no, siempre nosotros debemos es darle la gloria al Señor Jesucristo, que Dios nos ha permitido de pronto conocer personas que quizás estén enfermas y Dios nos permite orar por ellas, que nosotros todo lo que hagamos en esas oraciones sea con sabiduría y con temor y temblor a Dios, no para nosotros mismos, porque nosotros no somos nada. Y si el Señor de pronto nos dio ese don, de pronto de sanar orar por los enfermos y sanen, bendito y sea gloria a Dios, pero no todos tenemos ese mismo don o ese mismo talento. Bueno, entonces oremos y cerramos esta noche, nos vemos muy puntuales nuevamente mañana a las 8 de la noche. Espero que descansen junto con sus familias, bien arropaditos, aunque esté haciendo frío, pero gloria a Dios por la noche que el Señor nos ha regalado. Dios y Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has sellado con tu Espíritu Santo, Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos escogiste con un propósito y, Señor, quita de nosotros la pena quizás de que de pronto no hablamos mucho acerca del Evangelio, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas cada día, porque ese es el propósito con el cual nos escogiste, de hablar de tu verdad, de hablar de ti, Jesús, de lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Y anhelamos tu venida, Señor, como iglesia anhelamos que vengas pronto, mi amado Jesús. Queremos sentarnos a la mesa contigo y disfrutar de esa hermosa boda, Señor, de seguir adorándote allí en espíritu y en verdad. Amado Rey, en esta noche que vamos a descansar, te pedimos que seas tú cuidando de nuestros sueños, de nuestro dormir, de nuestro despertar, que seas tú trayendo sanidad sobre pronto aquellas personas que están enfermas, Señor, que seas tú poniendo tu mano sanadora sobre ellos, les sanes, quite todo dolor, también quita toda carga, Señor, aquellos hermanos que de pronto están cargados o están estresados por algún problema, alguna situación, Señor, lo colocamos delante de ti para que tú traigas paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque nuestra confianza siempre va a estar puesta en ti, Señor. Tú eres el que provees, tú eres el que obras milagros sobrenaturales a última hora, último momento, Señor. Y Padre Celestial, en esta noche tú que colocas en mi corazón, oramos por todos los niños y niñas de este país y del mundo entero, Padre Celestial.
Rogamos por estos angelitos tuyos, Señor, que tú les guardes, les protejas de todo mal, de todo peligro, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. No permita que nada malo les hagan a estos pequeños, Señor. Guárdalos, Padre Celestial. Rogamos por ellos en esta noche, amado Rey. Te adoramos y exaltamos tu gran nombre, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Bueno, mi amada iglesia, nos vemos muy puntuales mañana. No se les olvide compartir con sus amigos ahí en el Facebook. Chao, un abrazo, bendiciones.